La selección peruana consiguió un empate sin goles contra Paraguay. Pedro Gallese demostró una vez más por qué es uno de los mejores arqueros de la región. Realizó atajadas impresionantes y se convirtió en una muralla impenetrable para la delantera paraguaya. Su actuación fue clave para mantener el empate sin goles y garantizar un punto importante para la selección. Durante todo el partido, Pedro Gallese se mostró seguro y confiado bajo los tres palos. Realizó atajadas extraordinarias, desviando remates peligrosos y manteniendo en vilo a los delanteros paraguayos. Su agilidad, reflejos y buen posicionamiento fueron determinantes para mantener el marcador en 0. Una de las atajadas más destacadas de Pedro fue en el segundo tiempo, en el minuto 66 cuando un delantero paraguayo se encontró solo frente a él. Pedro tuvo una reacción instantánea y despejó el balón con una espectacular estirada. Esa jugada no solo evitó el gol, sino que también nos dio esperanzas de llevarnos la victoria. Insiste ahora con Romero Gamarra, pasó habilitado el mirón, la más clara, Gallese. Gracias Pedro, gracias Gallese. Enorme Gallese, enorme Gallese. Primera jugada en la que Almirón logra ganarle la línea por dentro, por el carril entre Trauco y Abraham. Romero Gamarra lo vio muy bien, le metió la pelota precisa y Gallese nunca le regaló ninguno de los dos palos. Va con las rodillas, la más clara de Paraguay, ¿no? Extraordinario Pedro Gallese, grande Pedro Gallese. En resumen, Pedro Gallese fue el gran protagonista de este partido. Su contribución fue fundamental para evitar cualquier gol en contra y mantener el empate. Es un verdadero orgullo tener un arquero tan talentoso y valiente en nuestras filas. El próximo desafío para nuestra selección es nada menos que enfrentar a Brasil en la segunda jornada de las eliminatorias 2026. Será un partido difícil y sin duda alguna uno de los más importantes de este proceso clasificatorio. Brasil es un equipo de alto nivel y lograr una victoria contra ellos sería un gran logro para nuestra selección, ya que cuenta con una plantilla llena de jugadores talentosos y han sido un equipo victorioso en competiciones anteriores. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. La selección peruana ha demostrado en el pasado que es capaz de enfrentar a los mejores y obtener resultados positivos. Enfrentar a Brasil siempre es un desafío. Los jugadores peruanos están motivados e intentarán conseguir una victoria que los acerque cada vez más al objetivo, clasificar al Mundial. ¿Era mucho este empate porque por el contexto en el que se dio y quedaron con un hombre menos en el primer tiempo? Sí, sabíamos que iba a ser duro, se nos complicó con la expulsión, pero tenemos un equipo que tiene sed de revancha. Recién comienza esto, así que todavía no se gana nada, un punto valioso para nosotros. Ahora, ¿qué se puede decir de Perú, que está preparado? Evidentemente tuvo muchas bajas, pero salió a jugar su partido y ahora obviamente otra parada difícil como Brasil. Sí, otro partido bastante difícil, pero estamos en casa. Creo que el grupo está bastante maduro, hay muchos que ya tienen tiempo en la selección y es una familia lo que tenemos. Gracias, Pedro. Gracias. Pedro Gallese se convirtió en la gran figura del partido. ¿Crees que la selección peruana podrá ganarle a Brasil? Déjame tu comentario.